¿Cómo están? Buenos días, día fresquito. Vamos a seguir viendo esta serie que arrancamos, Libres en Verdad. Estuvimos viendo que en Cristo ya somos libres del pecado. Dice Romanos capítulo 6 que hemos muerto al pecado. El pecado ya no nos gobierna, no es nuestro rey. Sin embargo, hoy el pecado para el cristiano es nuestro enemigo. Si bien no está sentado en el trono de nuestro corazón, ahora pasó a ser un enemigo mortal que busca nuestra muerte. Y hemos estado meditando en pecados específicos. Y estoy seguro que el pecado en que vamos a meditar hoy, capaz nunca se lo confesaste a Dios. Por eso acompáñame en Mateo capítulo 5, versículo 21. Yo no creo que nadie de acá, espero que no, si no estaríamos en un grave problema, ha confesado lo que dice Mateo 5, versículo 1, o ha cometido lo que dice Mateo 5, versículo 1. Dice así el Señor, estamos en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte para nosotros los cristianos vendría a ser como nuestra constitución. Acá tenemos cómo se debe vivir en este reino que trajo Cristo. ¿Qué caracterizan a estos ciudadanos de este reino? Y fíjate Mateo 5, versículo 21, dice así el Señor. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Espero que nadie haya cometido este pecado. Hay varios abogados por acá, varios que trabajan en el Ministerio Público Fiscal. Pero acá Jesús viene a enseñar la ley de Dios, pero no viene a interpretar algo nuevo de la ley de Dios, sino que viene a interpretarla de manera correcta. Fíjate que él dice, ustedes escucharon a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahí Jesús está citando Éxodo capítulo 20, está citando uno de los mandamientos que Dios le había dado al pueblo. Pero acá Jesús pasa en el versículo 22 a decir, pero yo os digo. Fíjate esta diferencia. Ustedes escucharon a sus antiguos decir esto, pero yo les digo. ¿Qué está buscando acá Jesús? Jesús está buscando interpretar de manera correcta la palabra de Dios. Estas personas, estos judíos que estaban escuchando, ellos tenían una interpretación dada por los líderes religiosos de la ley de Dios. Y la interpretación de los líderes religiosos de la época acerca de la ley de Dios, solamente los mandamientos apuntaban a cuestiones externas. Nunca al corazón, nunca a las intenciones. Eso es típico de un legalista, que interpreta la ley de Dios de manera externa, en base a solamente apuntando a sus acciones. Entonces, claro, se compara con la ley de Dios, lee el mandamiento, dice no matarás, yo nunca maté, soy justo delante de Dios. Un legalista siempre busca parecer justo y no se adentra a lo que hay en su corazón. Ahora, ¿qué también escuchaban estos judíos de esa época? Oísteis que fue dicho a los antiguos. Ustedes escucharon esto. ¿Qué otra característica tenían estas interpretaciones que hacían los fariseos o los líderes religiosos? Que buscaban cambiar o buscaban interpretar la interpretación de los mandamientos de Dios para su propio beneficio. ¿Se acuerdan cuando Pablo compartió acerca del honrar a los padres? Que muchos, viendo a sus padres que tenían necesidad, no le daban de su dinero para sostenerlos, diciendo que esto es corbán. Esto es para Dios. Entonces buscaban interpretar la ley de Dios para su propio beneficio. Y de esta manera, ¿qué hacían? Anulaban la ley de Dios. Al punto tal que el Señor en un momento les dice, ustedes, fariseos, son sepulcros blanqueados. Lindos por fuera, pero están podridos por dentro. En otro momento el Señor les dice, ustedes buscan colar lo más mínimo de la ley de Dios. Colar lo más mínimo, ir a lo más finito de todo, pero se tragan el camello. Buscan obedecer en lo más mínimo, pero lo más importante, lo que es muy evidente y obvio en la palabra de Dios,
lo dejan a un lado. Y esto hacían con los mandamientos. Ustedes escucharon decir, no matarán. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero acá el Señor viene a mostrar su autoridad. Pero yo les digo. Mira, cuando el Señor dice, yo digo, ya no hay lugar para opiniones personales. Cuando el Señor dice, pero yo les digo, todo lo que yo pudiese opinar y pensar y aún mis mejores ideas no valen de nada. ¿Por qué no valen de nada? Porque el rey está hablando. Y cuando el rey habla, el siervo escucha. Pero yo les digo. Pregunto, y yo me hacía esta pregunta en la semana, ¿quién define en tu vida qué es pecado y qué no? ¿Tu forma de pensar? ¿Tus tradiciones? ¿Tus costumbres? ¿Aún tu propia conciencia? ¿O la define el rey del reino al cual pertenecemos? Todo lo que nosotros pensamos, creemos, escuchamos y aún hemos aprendido en nuestra casa, aún dentro de un contexto de iglesia, tiene que ser examinado por estas palabras de Jesús. Pero yo les digo, tiene que ser examinado con lo que Cristo enseña, con lo que el Rey enseña. Lo que vos crees que es bueno y malo, ¿es lo que el Señor dice que es bueno y malo? Nosotros por ahí, igual que los fariseos, tenemos esta tendencia a categorizar pecados, ¿no? Y hay pecados que son horrorosos y hay pecados, como dice un autor, que son respetables. Están mal, pero no tan mal. Ahora, esa categorización que vos haces, ¿es la que hace el rey? ¿O es tuya? Todo lo que nosotros hemos aprendido, aún lo que creemos que es bueno y malo, tiene que ser confrontado con lo que el rey enseña. Pero yo les digo, dijo una vez un hombre en un momento clave de la historia de la iglesia, frente a un tribunal, dijo, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. ¿Tu conciencia está cautiva de la palabra de Dios? ¿O está cautiva de tus propias tradiciones, de tus propias opiniones, de tus propios pensamientos? Ustedes escucharon esto, no matarás. Pero yo les digo, vamos a ver qué dice el Señor, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Fíjate que es la misma consecuencia del versículo 21. No matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje tendrá la misma consecuencia. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, después vamos a ver qué significa cada palabra, quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjate cómo los mandamientos de Dios, cómo los interpreta Dios. No los interpreta solamente a las acciones, a lo externo de nuestra vida, sino que Cristo interpreta su propia ley, porque es la ley de Dios, y apunta hacia las intenciones, hacia lo interior, hacia el corazón. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Esa palabra enojo, otros sinónimos son cualquiera que tenga ira, cualquiera que explote, cualquiera que tenga furor será culpable de juicio. Pregunto, ¿es pecado enojarse? No. Te tiro un dato más. Esa misma palabra que el Señor dice enojarse, que es ira, también se aplica muchas veces en el Antiguo Testamento a Dios. Que Dios se enoja. Dios es un Dios que tiene ira. Dios sí se enoja. ¿En Dios hay maldad? Entonces vemos que en Dios hay una ira que es santa, que es pura. Entonces vemos que el enojo no es pecado, o no siempre es pecado. O mejor dicho, no todo enojo es pecado, porque si Dios se enoja y en Él no hay pecado, significa que hay enojo que no es pecado. Ahora, ¿cuándo el enojo de nuestra parte no es pecado? Por lo menos en dos
dos motivos o dos clases de enojo. ¿Te acordás cuando el Señor entró al templo y vio a los comerciantes en el templo? ¿Te acordás esa escena? Nadie se acuerda porque ninguno estuvo. Pero esa escena, si hubiéramos estado, hubiera sido muy fuerte estar ahí. Ver al Señor, ver al Hijo de Dios, sacar un látigo y expulsar a mercaderes a los latigazos. Ahora, ¿por qué se enoja el Señor? ¿Pecó? No, porque en Él no hay pecado. El Señor se enojó porque vio que el nombre de su Padre, el honor de su Padre, estaba siendo profanado, blasfemado, burlado. Entonces, el enojo es piadoso o santo, o el enojo de nuestra parte es santo cuando es resultado de ver o de enojarse cuando vemos que el nombre de Dios es burlado, profanado. Yo me puse a pensar a ver si alguna vez me enojé de esta manera y nunca, me parece. Ahora, hay un segundo motivo de enojo piadoso, y es enojarse cuando vemos una injusticia o un daño contra el prójimo. En un momento el Señor se enoja, realmente se enoja con los fariseos, porque les dicen, ustedes no entran al reino de Dios e impiden que otros entren. Realmente estaba enojado y los trata de necios, de hipócritas, de víboras. Ahora, el enojo del Señor no surge de intenciones egoístas, sino que surge de ver cómo estos fariseos dañaban a personas que Él ama. Fíjate, esto pensaba. Aún el Señor en su enojo obedecía los dos grandes mandamientos. Aún el Señor cuando se enojó contra los mercaderes del templo, en realidad estaba mostrando ¿qué cosa? Que amaba al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza. Y cuando el Señor se enojó con los fariseos, no era por odio a los fariseos, sino porque amaba a su prójimo como a sí mismo. Entonces fíjate cómo el enojo santo o piadoso es aún coherente o conforme a amar a Dios y amar al prójimo. Ahora, enojarse por una injusticia contra mí o contra uno mismo, ¿es pecado? Cuando me hacen daño a mí y me enojo, ¿es pecado? No. Pero si somos sinceros, muchas veces ese enojo es desproporcional. Pensá en algún daño que te hicieron a vos, algo que no te gustó y te hizo enojar. Ahora, pensá que ese mismo año se lo hubieran hecho al que tenés al lado, al que tenés atrás. ¿Te hubieras enojado de la misma manera como te enojaste cuando te lo hicieron a vos? Y no tanto, ¿no? Cuando me lo hacen a mí me enojo más. Ahora, si lo mismo se lo hacen a otro, sí, me enojo, pero no es contra mí. Fíjate que aún ese enojo cuando nos hacen algo malo a nosotros, nos muestra cuánto nos amamos a nosotros mismos. Nos muestra qué tanto nos mimamos, qué tan importante nos creemos. Que cuando me hacen algo, se pincha ese globo inflado de mi propio ego. Entonces vemos que hay un enojo que es santo y piadoso. Vemos que cuando nos hacen algo malo a nosotros no es pecado enojarse, pero muchas veces es desproporcional a los que nos hicieron. Pero sí hay, sin dudas, en la Biblia, y por eso el Señor lo dice acá, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, la misma consecuencia que matar a alguien. Vemos que en la Biblia sí hay un enojo que es pecaminoso. ¿Sabes cuándo el enojo es pecaminoso? El enojo es pecaminoso cuando sus intenciones o cuando nace de un corazón egoísta, orgulloso, celoso, codicioso. Entonces el enojo es pecaminoso por sus intenciones, pero hay otra cara de esta moneda y es que el enojo también es pecaminoso por sus frutos. Si yo me enojo y mis intenciones son o el egoísmo, el orgullo, los celos, se va a manifestar o va a obrar un fruto que va a ser burlas, insultos, portazos, levantar la mano, indiferencia, rechazo.
Entonces el enojo es pecaminoso cuando viene o surge de intenciones egoístas o pecaminosas y por lo tanto va a obrar otros pecados. ¿Se entiende o no? El enojo es pecaminoso cuando surge de intenciones pecaminosas. Y yo pensaba en varios ejemplos de la Biblia acerca de enojos pecaminosos. Tenemos muchos. Pero pensaba en varios ejemplos que nos van a ayudar a examinarnos a nosotros mismos, a ver nuestros enojos. ¿Son santos? ¿Son pecaminosos? ¿Estaré desobedeciendo lo que el rey dice o no? Y vamos a ver estos ejemplos y quiero que vos te hagas estas 3 preguntas. ¿Qué te enoja? ¿Qué te enoja? Pensá en tus últimos enojos de esta semana. ¿Qué te enoja? ¿Por qué te enoja? ¿Y qué estás buscando defender o proteger? ¿Se entiende? ¿Qué te enoja? ¿Por qué te enoja? ¿Y qué estás buscando defender o adquirir o cuidar? Y pensaba en los hermanos de José. Los hermanos de José se enojaron con José. Y muchos acá conocemos la historia, así que le voy a preguntar a ustedes, ¿qué le enojaba a los hermanos de José? Varias cosas, ¿no? Entre ellas, que su papá amaba más a su hermano. Uno dice, es un enojo justo, parece, ¿o no? ¿O no? Mi papá ama más a José que a mí. Ahora, vamos a la segunda pregunta. ¿Por qué se enojaron? ¿Qué les enojó que Jacob ame más a José que a ellos? Pero ¿por qué se enojaron? Porque tenían celos de José. Porque querían lo que José tenía. Y vamos a la última. ¿Qué estaban buscando detrás de esto? Ellos estaban buscando su aprobación en el amor de su padre. ¿Te das cuenta cómo es la dinámica? Algo que parecía tan justo y honorable termina siendo pecaminoso. Ellos estaban buscando en el amor de su padre aprobación, validación. Y como no la tenían y ve que lo tenía otro, hasta planificaron matarlo. ¿Te das cuenta cómo es? Cómo el enojo germina, crece y tiene como resultado un enojo no gestionado o no arrepentido en un asesinato. No llegaron a matarlo, pero lo vendieron. Lo dieron por muerto. Vamos a un segundo ejemplo. ¿Te acordás? ¿Te acordás de la viña de Nabot? El rey de Israel, de Judá, era Acab, ¿no? Tenía una esposa medio problemática. Y vio que Nabot, alguien que vivía al lado del palacio, tenía una viña, ¿no? Y le pidió, Nabot, quiero esa viña, véndemela. Y Nabot dice, no, porque es una herencia de mis padres. Y le niega la petición al rey. Y dice que la Biblia que el rey se deprimió y se enojó, a tal punto que no comía y estaba en su habitación, parecía un niño. ¿Te acuerdas qué pasó después? Su esposa, Jezabel, le dice, ¿cómo le van a negar un pedido al rey? Y su esposa, que ya tenía antecedentes penales, varias cadenas perpetuas, su esposa planificó matar a Nabot para que Acab se quede con la viña. Vamos a preguntarle a Nabot, Nabot, ¿qué te enoja? ¿Qué hubiera respondido? Acab, perdón, ¿qué te enoja? Que Nabot no me dio la viña. ¿Pero por qué te enoja? ¿Qué hubiera respondido? Porque quiero esa viña. Quiero esa viña y veo que la tiene otro. ¿Y qué estás buscando con eso? ¿Qué estabas buscando Acab con toda esa codicia? Estabas buscando en las cosas materiales, en el control a los demás. Estaba buscando poder, identidad, satisfacción. Que cuando alguien se lo negó, pincharon ese globito inflado de codicia y se enojó.
¿Te das cuenta cómo el enojo tiene una raíz que es que no tengo lo que quiero? No tengo lo que deseo y como no lo tengo me enojo. Me lleno de furor, de ira. Detrás de todo enojo pecaminoso hay algo que buscamos. Poder, seguridad, aprobación, validación. Que al no tenerlo, nos enojamos. Pero hay algo que buscamos fuera de Dios, que al no tenerlo, nos enojamos y puede dar como resultado que asesinemos a alguien. Yo estoy seguro de acá que si le pregunto a cada uno si cometería este pecado puntual del homicidio, diríamos que no. Es más, si yo le preguntara al rey David, cuando apenas arrancaba su reinado, David, ¿vos matarías a alguien para esconder un pecado tuyo? No. Pero la realidad es que ninguno de nosotros estamos exentos de ningún pecado, si no nos cuidamos, si no velamos por nuestra santidad. ¿Estás enojado? Pensá en tus últimos enojos. ¿Qué te enojó? ¿Por qué te enojaste? ¿Qué estás buscando detrás de eso? Ahora, fíjate el versículo 22. Es como que el Señor como que va aumentando la perversidad y las consecuencias del pecado. Fíjate el versículo 22, el Señor dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Pero sigue y dice: y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio o ante el Sanedrín, que era el gobierno de la época en Israel, quienes estaban a cargo del gobierno de Israel. Pero continúa diciendo: y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjate cómo hay un crecimiento de las consecuencias del pecado a medida que crece la perversidad del pecado. Una aclaración para hacer: no todos los pecados son iguales delante de Dios. Hay pecado, a ver, está mal, es pecado, aborrece a Dios, pero hay pecados que son más perversos que otros y tienen consecuencias más atroces y horrorosas que otras. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo y la justicia le da a cada uno lo que merece. Romanos capítulo 1, capítulo 2 dice que cada uno será juzgado en base a lo que hizo. Entonces esto nos va a entender que aún en el infierno mismo no todos sufrirán el mismo castigo. ¿Cómo será? Desconocemos. No lo quiero y no lo vamos a experimentar como iglesia. Pero Dios es un Dios justo y vemos acá en esto su justicia, que a medida que crece la perversión del pecado, como que crece la consecuencia o es más grave la consecuencia. Ahora, veamos esta palabra: cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Sé que algunos acá tienen la versión NTV. ¿Cómo dice ahí? No lo van a decir. Dice idiota. Idiota. Y esa palabra necio, idiota, en su original es raka, que más que una palabra en sí misma es una forma de tratar o de decir, es un tono de voz. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque fíjate que Jesús mismo trató a los fariseos de necios, ¿o no? ¿Pero pecó? No. Entonces fíjate que el pecado no es decir la palabra necio por la palabra misma. El pecado es la forma en que tratamos y en que decimos esa palabra, esa u otra. Entonces fíjate que el pecado es que cualquiera que trata a su hermano como necio, como tonto, como idiota, como dice la NTV, será culpable. Y tratar a alguien de esta manera es menospreciarlo, quitarle valor, decir que es un inútil, decir que no sirve, decir que sus capacidades mentales son inferiores a las mías. ¿Has tratado a alguien de esa manera?
¿Estás tratando a alguien de esa manera? Pero esto sigue, y fíjate que después dice, y cualquiera que le dice fatuo a su hermano. Ahora, la NTV dice, cualquiera que maldice a su hermano. Y esto es más grave que tratar de necio o de un desprecio. Cualquiera que maldice, la idea de fatuo es maldecir. Y maldecir, ¿sabes lo que es? Desearle el mal a alguien. ¿Es más grave? ¿Viste cómo vamos escalando en la perversión? Cualquiera que le desea el mal a alguien está expuesto a los fuegos del infierno. Desearle el mal a alguien ya es perder todo respeto por esa persona. A tal punto de que lo único que quiero para esa persona es el mal. ¿Estás a la vuelta? Está el homicidio. ¿Te das cuenta la gravedad? Querer el mal de alguien. Ahora, yo no sé si alguno acá alguna vez le dijo a alguien, te maldigo. Eso suele ser en las películas traducidas al lenguaje neutro. Pero hay otras evidencias de tratar a alguien de esta manera. Y yo pensaba en estas. ¿Cómo puedo saber si yo estoy tratando de manera necia a alguien o como necio a alguien o estoy tratando de una manera ya de desprecio y ya de maldecirlo? Bueno, ¿hay alguien hoy con quien vos tengas algún tipo de pelea o rivalidad? Pensá en tus relaciones, en tu familia, en la iglesia. ¿Hay alguien con quien vos tengas rivalidades, peleas, fricción constante? ¿Hay alguien a quien vos continuamente estés criticando, menospreciando? ¿Hay alguien a quien vos continuamente te estás burlando con tus amigos de otros? ¿Hay alguien a quien vos tratás de manera distinta porque no podés tener una comunicación normal? ¿Hay personas a las que evitás, que no saludás? ¿Hay personas a quienes les fingís amor? Todo esto, este combo de pecado, nace de esto interior, de esto interno, que es tener un corazón homicida, lleno de enojo, lleno de tratar de manera despreciativa a otro y lleno de maldición. ¿Hay alguien con quien vos tenga esto? ¿Estas clases de pecados? Fíjate lo que dice 1 Juan capítulo 3. 1 Juan capítulo 3. Perdón, capítulo 4, versículo 20. Vamos a leer el 3.15 primero y después el 4.20. Capítulo 3, versículo 15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y el 4.20 dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano porque guarda este enojo, porque lo trata como necio o como fatuo, es mentiroso. Ahora, ¿es mentiroso en qué? ¿En qué es mentiroso? En que dice que ama a Dios. ¿Te das cuenta cómo este pecado es gravísimo? Porque si vos decís amar a Dios, pero en tu vida diaria practicás esto que Jesús dice en Mateo 5,
La Biblia te dice que sos un mentiroso. Vos no amás a Dios. ¿Cómo puedes amar a Dios si tratás así a tu hermano? Es aún más grave. Porque no solamente te dice que no amas a Dios, sino que en otra parte te dice, vos no conocés a Dios. Porque el que conoce el amor de Dios, ¿cómo va a tratar así a su hermano? ¿Te das cuenta de la gravedad de este pecado? Porque este pecado, si es una práctica continua en tu vida, en realidad estás dando evidencia de que vos nunca conociste el amor de Dios. Y por lo tanto, como dice el Señor en Mateo 5, estás expuesto al fuego del infierno. Es gravísimo. Ahora, ¿hay solución? ¿Hay salida? Sin dudas que sí. Y la salida se encuentra en Cristo mismo. Que Él, aun siendo despreciado por su propio pueblo, por sus hermanos, decidió morir y dar su vida por ellos, para el perdón de pecados. Si viniste hoy por primera vez o estás viniendo y conociendo esto acerca de Dios y te das cuenta que tenés un corazón homicida, bueno, tenés que saber que hubo alguien que fue asesinado en tu lugar por tus pecados, para el perdón de todos tus pecados y de este concreto. Ahora, si vos ya conociste a Cristo, porque ya conociste el amor de Cristo y te das cuenta que estás practicando este pecado, vamos a ver qué es lo que el Señor quiere que hagamos. Volvamos ahí a Mateo 5. Fíjate lo que dice Mateo 5. El Señor mismo les dice a los discípulos lo que tienen que hacer. Porque cuando uno se da cuenta de un pecado y se arrepiente, ese arrepentimiento se evidencia ¿en qué? En un cambio de mente y por lo tanto de actuar, de obrar, de conducta. Entonces, si hoy vos te diste cuenta que estás practicando y cometiendo estos pecados, bueno, confesáselo al Señor para el perdón, pero un arrepentimiento genuino te lleva a cambiar de obrar, de actuar. Y fíjate lo que dice el Señor que tenemos que hacer. Mateo 5, versículo 23, dice, por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acordás de que tu hermano tiene algo contra vos, dejá ahí tu ofrenda delante del altar, andá y reconciliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino al tribunal. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil o a la policía y seas echado a la cárcel. Acá Jesús nos da dos parábolas o ilustraciones que nos muestran qué es lo que nosotros tenemos que hacer, pero algo más, qué es lo que Él hace con nosotros. Porque fíjate el versículo 23. Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acordás que ¿qué? Que alguien tiene algo contra vos, deja tu ofrenda y andá, reconciliate. Yo cuando meditaba en esto esta semana decía, esto no tiene sentido. ¿Quién debería ir a reconciliarse? El que hizo el daño, el que pecó. Pero acá Jesús le dice, no el que pecó. ¿A quién le dice? Al dañado. Si ahí te acordás que alguien tiene algo contra vos, o sea, que alguien pecó de esta manera contra vos, deja todo y andá y reconciliate. No tiene sentido, no es justo. Pero no se trata de justicia, se trata de gracia. Porque la gracia es injusta. La gracia es injusta. Ahora, te pregunto, ¿quién fue así con nosotros? Él mismo. Fíjate eso. El Señor, que nunca pecó contra nosotros, y nosotros sí contra Él,
Él mismo dejó todo y vino y se reconcilió con nosotros. O mejor dicho, Dios, por medio de Cristo, nos reconcilió consigo mismo. En Cristo, en Jesús, por lo que Él hizo. Entonces, fíjate, sin duda, si hoy te diste cuenta que pecaste de otra manera contra otro, tenés que ir y reconciliarte. Pero la gracia le dice al ofendido, al dañado, al perjudicado, anda vos y reconcíliate. Porque de esa manera está siendo como vuestro Padre en los cielos. Hijitos míos, le dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 1. Hijitos míos, como amados de Dios, perdónense unos a otros. Fíjate que cuando nosotros imitamos a Dios en esto, estamos reflejando y mostrando el Evangelio mismo. Una gracia reconciliadora. Una gracia que reconcilia. Hermano, hijo de Dios, imita a tu Padre que está en los cielos, quien en Cristo te hizo reconciliar con Él mismo. Te volvió a juntar, a unir con Él mismo. ¿Tenés alguien o reconocés y te das cuenta de que alguien hizo esto contra vos o tiene algo contra vos? Bueno, tenés la responsabilidad y la tarea de dar esta gracia reconciliadora. Pero hay algo más acá. Y fíjate esta escena media dramática que hace el Señor. Una persona yendo con su ofrenda al altar. Algo que era mandado por Dios, ¿o no? Un deber que tenía un judío en el siglo I. En Levítico lo ordenaba, en Deuteronomio lo ordenaba. Estaba haciendo algo que a Dios le agrada, ¿o no? Estaba cumpliendo con sus disciplinas espirituales, con sus deberes como creyente. Pero el Señor, fíjate cómo prioriza la reconciliación por sobre los deberes como cristiano. ¿Te das cuenta? Dios prioriza la reconciliación por sobre los deberes que tenemos, que están bien, que hay que hacerlo, que agradan a Dios, pero Dios prioriza y da importancia a las relaciones, a la reconciliación. Y pensaba el porqué de esto y por lo menos dos motivos encontraba. Primero, por lo que oró Jesús en Juan 17. Padre, te pido que sean, ¿para qué? Para que el mundo te conozca y crea. ¿Te das cuenta por qué es importante? Porque si no tenemos reconciliación y si no vivimos en armonías y en unidad entre nosotros, fíjate que está en juego nada más y nada menos que el Evangelio en el mundo, que la credibilidad del Evangelio. No se trata solamente de vos, esto. Se trata del Evangelio y del testimonio del Evangelio en el mundo. Padre, que sean uno, para que el mundo crea. Y déjame decirte algo, vos en Cristo, nosotros como iglesia en Cristo ya somos uno en Él. Y estamos unidos el uno al otro. Pero esa unidad se tiene que reflejar en el día a día, en la práctica, se tiene que oler. Y si te das cuenta que alguien pecó contra vos de esta manera, o vos pecaste contra alguien de esta manera, tenés que guardar esta unidad y reconciliarte. Es más importante que otros deberes que debemos hacer como iglesia, la reconciliación. Pero también pensaba en un segundo motivo de por qué la reconciliación o cómo están mis relaciones con mis hermanos es importante. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios mide la madurez de un cristiano en base a cómo están sus relaciones. Pablo en Corinto, 1 Corinto, una iglesia llena de dones, llena de conocimiento, Pablo le dice, ustedes son niños inmaduros, porque están siendo gobernados por su naturaleza pecaminosa. ¿Por qué, Pablo? Porque están peleados entre ustedes, porque hay contiendas, hay enojos. Yo no le puedo hablar como maduro, tengo que hablar como niños. Fíjate cómo la Biblia relaciona madurez con cómo estoy con mis hermanos. Yo puedo conocer la Biblia de pe a pa, puedo orar todos los días, puedo estar involucrado en un ministerio 24/7,
Pero si estoy enojado con mi hermano y no lo puedo ni ver, soy un niño. Está en juego no solamente el testimonio del Evangelio, sino es una marca de madurez, la reconciliación. Ahora vamos a la segunda ilustración y terminamos con esa. La segunda ilustración que el Señor da, hasta ahora vimos que tengo que reconciliarme con mi hermano. Vimos que esto es más importante que muchos otros deberes que sí debo hacer. Pero vamos a lo tercero, mira, versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Y subraya la palabra pronto. Entre tanto que estás con él en el camino. No sea que si no te pones de acuerdo, no vaya a pasar que te entregue el juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. ¿Sabes cuál es el principio que el Señor busca enseñar acá? Que la reconciliación es algo urgente, pronto. ¿Por qué? Porque si dejas pasar el tiempo a esa charla que tenés pendiente con alguien, si dejas pasar el tiempo a ese perdonar a alguien, si dejas pasar el tiempo a eso, el tiempo no cura nada, sino que se vuelve peor. No vaya a ser que caigas con la policía y la policía te lleve a la cárcel. Pablo lo dice de otra manera. Enójense, pero no pequen. No se ponga... ¿Qué significa eso? Que tiene que ser algo pronto. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Fíjate, la reconciliación, el ir y arreglar mi relación con mi hermano es algo urgente. Porque si se ponen varios soles, más lugar al diablo le doy. Y de algo que era una charla, de algo que era algo que teníamos que charlar, se vuelve una bola de nieve cada vez más grande que termina rompiendo todo. ¿Tenés una charla pendiente con alguien? ¿Tenés que ir a pedirle perdón a alguien? El tiempo no lo va a curar, ¿eh? Tenés que ir y hablar. La reconciliación es algo urgente. Pablo dice, y con esto termino, en Efesios capítulo 4, dice, solícitos en la unidad. Sean solícitos en la unidad. Y esa palabra solícitos es, poné todo tu empeño, poné todo tu esfuerzo, sé responsable, sé diligente en guardar la paz, la unidad, la comunión. Solícitos en la unidad. Que el Señor nos ayude a identificar estos pecados internos, a confesárselos a Él y a ser solícitos en esto. ¿Cómo soy solícito? Bueno, muchas cosas podemos hacer, hay mucha diversidad en esto. Capaz ir y hablar con alguien, capaz es pedir perdón, capaz es decirle algo que te hirió, que te molestó. Capaz es empezar a orar por esa persona. No lo sé, pero sí sé que el Señor quiere que seamos solícitos en esto. Realmente que el Señor nos ayude.